¿Cómo y cuándo surgió la vida? Los primeros seres vivos, las primeras protocélulas. ¿Cuáles eran las condiciones de la Tierra en aquel momento, en aquel entonces, en la Tierra primitiva? ¿Tenemos todos los seres vivos un ancestro común? Estas son las preguntas que vamos a responder en este primer tema del bloque 2, que se denomina Orígenes de las células, solamente de nivel superior. Y dos de las evidencias más fuertes para las teorías sobre el origen de la vida son las formaciones de hierro bandado y los estromatolitos, de los que vamos a hablar en este tema. De proteínas. Cómo las proteínas los dos metidos ya unidos. Vamos a ver cómo que... El primer aspecto que vamos a trabajar es las condiciones de la Tierra primitiva. La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años y hay evidencias de que habría en ese momento, en esa Tierra primitiva que denominamos, una alta temperatura, en torno a los 75-95 grados centígrados. Impactos muy frecuentes de asteroides, puesto que no habría atmósfera que frenara la entrada de los asteroides, una actividad volcánica muy elevada, estarían formándose las capas de la Tierra, la corteza todavía no estaría bien formada, por lo tanto mucha actividad volcánica y una composición de la atmósfera que podríamos definir como reductora. ¿Qué quiere decir reductora? Que tenía muchos compuestos reductores, es decir, más reactivos, que podían ceder electrones y ceder protones. En esa atmósfera muy probablemente habría mucha concentración de metano, CH4, un gas reductor, amoníaco, gas reductor también, agua en estado vapor debido a la temperatura y probablemente también altas concentraciones de CO2. Fijaos que estos dos gases son de efecto invernadero, por lo tanto aumentarían mucho la temperatura manteniendo, digamos, el calor propio de la radiación solar. Además, no había oxígeno, era una atmósfera anaerobia, una palabra importante, anaerobia, sin oxígeno, y puesto que no había oxígeno tampoco había ozono. Si no había ozono, no había la capa necesaria que tenemos actualmente en la atmósfera para filtrar los rayos ultravioleta, aparte de la radiación solar que es ultravioleta. Aquí en esta imagen vemos cómo en nuestra atmósfera actual, aproximadamente en torno a los 20-25 kilómetros de altura, hay una alta concentración de ozono y gracias a esta concentración de ozono que está en la estratosfera, que es lo que denominamos la capa de ozono, se filtran, se absorben, mejor dicho, un 100% de los rayos ultravioleta C, VC, un 95% VB y un 5% de las VA, que son las menos dañinas para el ser humano, para los seres vivos. Estas radiaciones VA son las que llegan a la superficie terrestre y por los que nos tenemos que poner protección solar. Pues en la atmósfera primitiva no habría ozono, porque el ozono para formarse necesita la presencia de oxígeno. Por lo tanto, otra razón más por las que la temperatura sería muy elevada. Y además esa radiación ultravioleta llegaría a la Tierra y provocaría posiblemente mucha más probabilidad de reacciones químicas específicas que ahora no pueden tener lugar, puesto que esa radiación no alcanza, ¿no?, la Tierra. Vamos a ver aquí cómo también probablemente el núcleo interno tendría una diferente composición, posiblemente más fluido, no tendría parte sólida, y eso provocaría que el campo magnético terrestre sea inferior. Si el campo magnético es inferior, no puede desviar la radiación cósmica que proviene del Sol y, por lo tanto, también eso aumentaría mucho la temperatura. Esto también provocaría fenómenos climáticos extremos, tormentas eléctricas con mucha probabilidad. Bueno, aquí tenéis un modelo de cómo podría ser una escena, una instantánea de la Tierra primitiva, ¿no? En estadios más avanzados del desarrollo de la Tierra habría agua líquida en los primeros océanos, con mucha actividad volcánica, tanto dentro del océano, de los océanos primitivos, como en las superficies terrestres, la primera corteza que se iría formando.
muchos meteoritos, tormentas eléctricas, fenómenos climáticos extremos. Bueno, pues en medio de todo este contexto, de todas estas condiciones de la Tierra primitiva, la hipótesis más aceptada actualmente para el origen de la vida, como veremos después, es la hipótesis de la síntesis prebiótica. En estas condiciones se darían lugar a las reacciones químicas necesarias para la formación de los primeros compuestos orgánicos, probablemente en aguas termales, respiraderos hidrotermales en los océanos, como esta zona que vemos aquí en la imagen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque habría alta temperatura, suficiente agua para que las sustancias químicas estuvieran en disolución y pudieran interaccionar entre ellas. También muchos compuestos inorgánicos que se liberan en estas condiciones, de muchos tipos. Se darían las condiciones necesarias, óptimas, para la formación de esos compuestos orgánicos, que se irían acumulando en esos océanos primitivos, formando lo que podríamos denominar sopas orgánicas, los primeros océanos, que serían, pues, el término de sopa hace referencia como que se irían concentrando los compuestos orgánicos en esas charcas, lagos y mares de la Tierra primitiva. Allí se formarían los primeros componentes básicos de la vida y de ahí no sabemos exactamente cómo, luego comentaremos algunas teorías, se formarían los primeros organismos vivos. Habría entonces un aumento en la concentración de oxígeno en la atmósfera de un 0 a un 20%, debido principalmente a los primeros organismos fotosintéticos que irían comenzando a liberar oxígeno, absorbiendo la radiación solar, produciendo sus propios nutrientes orgánicos y liberando oxígeno a la atmósfera. Tenemos evidencia de esa existencia de los primeros organismos fotosintéticos por los estromatolitos que hemos comentado al principio, que datan de hace unos 3.500, 3.800 millones de años. Es de las evidencias de vida más antigua que conocemos actualmente y son rocas formadas por carbonato cálcico que se fue depositando, finas capas de carbonato cálcico depositado por cianobacterias. Esta imagen que vemos aquí son estromatolitos de una formación muy famosa, muy conocida que está en Australia. Y esto sería visto más de cerca, las finas capas de carbonato cálcico que se fueron acumulando. Bueno, pues para que se formen estas capas de carbonato cálcico era necesaria la existencia de oxígeno, debido a esas primeras cianobacterias que son fotosintéticas, por lo tanto, producirían esas primeras concentraciones de oxígeno. Y también las formaciones de hierro bandado, de las que hemos hablado también al principio, que datan de entre 3.800 y 1.800 millones de años, solo pueden formarse también debido a la existencia de oxígeno, puesto que es el hierro que reacciona con el oxígeno formando óxido de hierro. Bueno, al aumentar la concentración de oxígeno y debido a la respiración celular y a los procesos metabólicos de los primeros seres vivos, se iría reduciendo progresivamente la concentración de CO2 y se iría formando la capa de ozono. Esto daría lugar a una disminución progresiva de la temperatura hasta que fuera más posible el agua líquida. El agua ya estaría presente, si no, no podría haber surgido la vida, pero sí que serían condiciones más viables para el desarrollo de toda la biodiversidad de la vida que se fue formando después, posteriormente. Bueno, pues en este contexto, como decíamos, se formarían las primeras células. Para comentar las teorías sobre el origen de las primeras células, vamos a hablar primero de qué consideramos célula y cómo distinguimos de lo que es vivo de lo que no es vivo y si la célula está viva o no. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿qué es vida y qué no? Una pregunta no fácil de responder, pero biológicamente podríamos decir que vida es todo sistema que puede realizar estos 8 procesos vitales que están interrelacionados, pero que podríamos definir como el metabolismo, que son el conjunto de reacciones químicas que son autorregulables, interdependientes, respuesta a estímulos, un sistema que es capaz de detectar un estímulo y adaptarse o responder a él, homeostasis, muy relacionado con la respuesta a estímulos. Homeostasis es que el sistema es capaz de mantener las constantes internas, las condiciones internas, independientemente de los cambios externos. Es capaz de moverse, de tener cierto movimiento, capacidad de movimiento, crecimiento, aumentar de tamaño,
reproducción, es capaz de transferir su información, excreción. Como consecuencia del metabolismo se producirán compuestos tóxicos que será necesario excretar, eliminar del sistema. Y nutrición, es necesario introducir en el sistema nutrientes, moléculas que permitan la producción de energía, etcétera, ¿no? Para todos los procesos vitales. Bueno, pues todo sistema capaz de realizar estos 8 procesos vitales lo podemos considerar vida biológica. Esto sucede, por ejemplo, en las bacterias procariotas, sistemas muy sencillos, seres vivos muy sencillos. Fijaos la escala, 2 micrómetros. Esto es Escherichia coli, una de las principales bacterias más estudiadas, más conocidas. Aquí vemos cómo esta célula probablemente está terminando un proceso de bipartición, reproducción asexual en este caso, son clones. Aquí tenemos un tejido muscular humano, células musculares multinucleadas, estriadas también, que también son capaces de realizar estos procesos vitales y por tanto son células vivas formando parte de un organismo vivo, que en este caso es multicelular, un ser humano. Y esto de aquí es el coronavirus, el COVID-19. Este virus, el nombre del virus correctamente es SARS-CoV-2, COVID es la enfermedad, pero este sistema no es vida porque no puede realizar precisamente estos 8 procesos vitales de forma independiente. No tiene metabolismo, no tiene respuesta a estímulos, no tiene realmente actividad de homeostasis, no tiene movimiento, se disuelve en el agua y se transmite por gotas, no puede crecer y la reproducción realmente es dependiente de la célula huésped, por lo tanto no es verdadera reproducción, no tiene excreción, no tiene nutrición. Bueno, no es considerado un ser vivo. Y aquí os he puesto información sobre Kratz-Venter, este científico estadounidense está trabajando en una disciplina, entre otros temas, que se llama biología sintética, que su objetivo es construir de forma artificial vida, de alguna manera. Construir una célula que funcione, que sea capaz de llevar a cabo esos 8 procesos vitales de forma independiente. Ha hecho ciertos avances limitados, pero avances en cualquier caso. Por ejemplo, ha conseguido, a partir de una célula muy sencilla, un organismo muy, muy sencillo, le ha quitado su cromosoma y ha introducido un cromosoma artificial, consiguiendo que esa célula se divida de forma un poco irregular. Han fallado algunas funciones, pero ha sido capaz de reproducir ciertas condiciones, ciertas funciones vitales de esa manera. No es para nada una célula sintética, lo único que es sintético es el cromosoma que ha introducido dentro, pero bueno, él está haciendo avances en este sentido y es desde luego muy, muy interesante y un campo muy, muy prometedor en este sentido. Bueno, podemos definir por lo tanto que una célula individual es la mínima unidad de vida autosuficiente porque es capaz de realizar esos 8 procesos, no así los componentes celulares individuales. Un ribosoma, un aparato de Golgi, un núcleo celular no son capaces de realizar estas funciones. La célula sí. Bueno, la pregunta entonces sigue en pie: ¿cuál es el origen de la vida? ¿Cómo surgen esos primeros organismos, esos primeros seres vivos, esas primeras células, ¿no? Bueno, pues hasta el siglo XIX lo que se pensaba es que la vida surgía por generación espontánea. ¿Qué quiere decir esto de generación espontánea? Pues quiere decir que en determinadas condiciones, a partir de la materia inorgánica, surgía la materia orgánica en los seres vivos, surgían los seres vivos. Esto es lo que se pensaba hasta el siglo XIX y los experimentos de Francesco Redi y Luis Pasteur niegan completamente esta primera teoría con estos experimentos muy interesantes, muy sencillos pero muy bien diseñados. Francesco Redi puso una pieza de carne en 3 botes diferentes, uno hermético, tapado, cerrado, otro con una especie de pañuelo que dejaba pasar el oxígeno, pero no permitía el paso de seres vivos como las moscas al interior, y otro totalmente abierto. En el frasco cerrado no creció nada en el filete de carne, en el segundo tampoco, mientras que en el tercero crecieron larvas, gusanos, que era lo que hasta ese momento la gente pensaba, que esos gusanos surgían espontáneamente de la carne. Bueno, pues él demuestra que en realidad son las moscas que les atrae el olor de la carne, se posan en la carne, se alimentan de la carne, ponen huevos, de los huevos salen las larvas y esos gusanos no son vida que se genera espontáneamente, sino que provienen de las moscas.
De esa manera contradecía la generación espontánea y venía a decir que todo ser vivo proviene de otro anterior. Y Pasteur, por su parte, lo que hace es con caldos de cultivo, los caldos de cultivo se sabía que si se dejaban al aire, pues se estropeaban, crecían microorganismos dentro. Él lo que hace es hervir un caldo de cultivo en un matraz en el que había deformado el cuello, de forma que no tenía contacto directo con el exterior, sino que el cuello, al estar curvo, la atmósfera, las partículas de la atmósfera, el polvo y los microorganismos que podía haber en el entorno caían aquí, se quedaban en esta zona y por tanto no entraban en contacto con el cultivo. De forma que este matraz se quedaba totalmente estéril, el caldo de cultivo no se contaminaba. Los microorganismos se quedaban aquí. Él luego inclinaba el matraz, hacía que el caldo tocara a los microorganismos y entonces ya sí que se contaminaba. En cambio, un matraz abierto se contaminaba directamente. Bueno, de esa forma también demostraba que la vida venía del exterior. Bueno, pues esto fue la confirmación de que la generación espontánea no era cierta, negación de la generación espontánea, y esto, junto con otras contribuciones posteriores, dio lugar a lo que denominamos la teoría celular, que se basa principalmente en 3 principios. Que la célula es la unidad estructural de los seres vivos. Todos los seres vivos, independientemente de su tamaño y de sus características, están formados por células. La célula es la unidad funcional de la vida, lo que quiere decir que es la mínima unidad que es capaz de llevar a cabo los procesos vitales, y que toda célula proviene de otra célula preexistente, de otro ser vivo preexistente. Bueno, esto no resuelve la pregunta realmente, porque la pregunta es ¿cuál es el origen de las primeras células? Si toda célula proviene de otra célula, ¿cuál fue la primera célula? La protocélula, podríamos decir, ¿no? Bueno, pues para resolver esto, pensemos que los procesos necesarios que habrían tenido que tener lugar para formar una primera célula, en primer lugar, tendrían que ser la formación de moléculas orgánicas, como hemos hablado antes. Los que propusieron la hipótesis de la síntesis prebiótica, que dice cómo se podrían haber formado esas moléculas orgánicas inicialmente, es principalmente Haldane. En 1929 propone esta hipótesis de la sopa orgánica, y en 1950, unos años más tarde, Stanley Miller y Harold Urey realizan un experimento en el que consiguen por primera vez sintetizar moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas. Concretamente aminoácidos y algún ácido, la molécula de urea también, que es orgánica. Este experimento, que se conoce como el experimento de Miller-Urey, es este que vemos aquí en este diagrama, en el que en este circuito cerrado lo que consiguen es reproducir de alguna manera lo que podría haber sido la atmósfera primitiva, esa atmósfera reductora de la que hemos hablado antes. En este matraz calientan agua, de forma que el circuito se llena de vapor de agua a alta temperatura, introducen en el sistema amoníaco, metano e hidrógeno y con electrodos producen descargas eléctricas. De manera que están reproduciendo las condiciones principales de la atmósfera primitiva. Después añaden un condensador con agua fría que produce la condensación del agua y recogen aquí los productos que se han obtenido como consecuencia de las reacciones químicas que tienen lugar aquí. Después de varias horas funcionando, analizan el resultado y obtienen aminoácidos, ácidos orgánicos y moléculas como urea. Bueno, es un experimento muy interesante en el que se demuestra una primera parte sencilla, muy simplificada, de la síntesis prebiótica, y que en cualquier caso pues no es capaz de explicar cómo surgieron toda la variedad de compuestos orgánicos necesarios para las primeras células, pero sí dan una cierta posibilidad de que hubiera ocurrido de esta manera. También sería necesario que hubiera comenzado un proceso de catálisis. No habría primeras células si no hay reacciones químicas y catalizadores, moléculas capaces de acelerar esas reacciones químicas, ya sean enzimas o moléculas que de algún modo pueden acelerar procesos químicos que si no ocurrirían de forma muy lenta. También otra propiedad necesaria sería el autoensamblaje, moléculas que se pueden unir entre sí formando polímeros, moléculas más grandes, como los polisacáridos,
los ácidos nucleicos, etc. Otra característica esencial sería la compartimentación, el que se formaran compartimentos cerrados que separen entornos externos de entornos internos. Para eso serían necesarias las primeras membranas lipídicas, bicapas lipídicas. Esto se puede explicar y se ha comprobado porque la naturaleza lipídica, la naturaleza anfipática de los lípidos, produce vesículas de forma espontánea en disolución. De forma que, como vemos aquí, estos fosfolípidos tienden a formar estas vesículas, estas bicapas lipídicas en disolución, separando un entorno interno, intracelular, del entorno externo. Eso facilitaría concentraciones distintas, los primeros gradientes, condiciones de pH que podrían ser diferentes, etc., ¿no? Bueno, compartimentación, importante ese aspecto. También sería necesaria la autorreplicación de moléculas que serían capaces de autorreplicarse, de mantener la información para permitir la herencia de la información genética. Y aquí hay una pregunta interesante: si para que el ADN se replique necesita proteínas, pero las proteínas para producirse necesitan del ADN, ¿quién va antes? ¿ADN o proteínas, como el huevo o la gallina? Pues la respuesta, una posible respuesta que se ha dado es que no es ni el ADN ni las proteínas, es el ARN. El ARN sería el primer material genético, puesto que se han encontrado moléculas de ARN que tienen actividad catalítica. Las ribocimas, por ejemplo, el ARN ribosómico que está en el ribosoma, que cataliza el enlace peptídico, son ribocimas, por tanto el ARN puede tener capacidad de catálisis. También se ha visto que hay moléculas de ARN que tienen cierta capacidad de autorreplicación, y de alguna manera los virus ARN también serían una evidencia de que las primeras partículas o sistemas que luego serían las primeras protocélulas podrían haber tenido ARN. Esta teoría de que todo comenzó por el ARN se llama la teoría del mundo ARN, que es una de las más aceptadas actualmente. Hay otras teorías que también se han propuesto, como por ejemplo la teoría del metabolismo primero, que lo que dice es que antes de la información fue primero el metabolismo. Primero las reacciones químicas y luego ya se produjeron los primeros ácidos nucleicos y la información, se comenzó la replicación y la herencia de la información genética. Hay otras teorías que proponen que los primeros compuestos químicos orgánicos serían compuestos sulfurados, el mundo de azufre. Otras teorías que proponen un mundo lipídico en el que lo primero serían las bicapas lipídicas que irían separando entornos. Bueno, pues estas son las teorías que actualmente se valoran para el origen de la vida. Vamos a ver ahora el último punto de este tema, que como veis es breve, de nivel superior, que es lo que llamamos el LUCA, el último ancestro común universal. Un tema interesante en el que se propone que, de acuerdo con la síntesis prebiótica, habría un primer organismo vivo del que procederíamos todos los seres vivos. Y a este se le da este nombre, LUCA, de las siglas en inglés Last Universal Common Ancestor. Muy probablemente sería un microorganismo, evidentemente, lo más sencillo, la estructura más sencilla de vida que conocemos, unicelular, autótrofo, puesto que no habría otros compuestos orgánicos de los que alimentarse, otros seres vivos, y la predicción, según las evidencias de las que disponemos, sería pues, en torno a los 2.500, 3.500 millones de años, debido a los estromatolitos de esta formación que os comentaba de Australia, Strelley Pool, 3.420 millones de años concretamente. Y otra evidencia es que en los seres vivos hay una baja proporción de isótopos carbono 13, carbono 12, con respecto a otros materiales distintos, y en rocas de hierro bandado y partículas de zircón concretas que se han estudiado, se ha visto que hay esta proporción propia de los seres vivos, y estas partículas datan de entre 3.800 y 4.100 millones de años. Por lo tanto, situaríamos la existencia de ese primer ancestro común universal en torno a 3.500, 4.000 millones de años. Evidencias de la existencia de este ancestro común. Ahora vamos a comentar varias, pero es verdad que hay que indicar primero que este primer ancestro común podría no haber sido la primera forma de vida. Podría haber habido formas de vida anteriores
que quizá no han prosperado, no han sido viables y se han, digamos, extinguido en el proceso evolutivo. Y sí que sería el primer ancestro común del que provienen todas las formas de vida que sí que han prevalecido hasta la actualidad. Bueno, pues evidencias, como decía, de esa existencia de este ancestro común universal serían, por ejemplo, el código genético, que es universal desde los organismos unicelulares, multicelulares de todos los tipos. Siguen el mismo código genético, exactamente la misma forma de interpretar la información genética, incluso los virus. Es una prueba de esa ascendencia común. El código genético se ha conservado a lo largo de miles de millones de años. La maquinaria de la síntesis de proteínas es común también. Los ribosomas en procariotas y en eucariotas tienen una ligera diferencia de tamaño, pero el funcionamiento es prácticamente idéntico. El uso del ATP como moneda energética es otra prueba, otra evidencia de esa ascendencia común. Todos los seres vivos utilizan ATP para liberar energía y utilizarla. Hay una amplia variedad de genes que se conservan entre especies distintas, como por ejemplo el gen del citocromo C, relacionado con la respiración celular, procesos vitales que han sido fundamentales desde el inicio de la vida. Estudios filogenéticos en profundidad, comparando secuencias, han demostrado que muy probablemente los seres vivos, bacterias y arqueas, que son procariotas, comparten muchísimos genes, muchísimas proteínas, unas 350 familias de proteínas que son comunes entre bacterias y arqueas. Se piensa que ese ancestro común universal se divergiría, podríamos decir, en algún momento del proceso evolutivo en bacterias y en arqueas, y de ahí surgirían de una combinación de ambas, muy posteriormente, los primeros eucariotas, según la teoría endosimbionte, como vemos aquí en este esquema. Inicialmente se pensaba que a partir del LUCA se formarían los 3 dominios de la vida, pero la teoría endosimbionte indica el origen de las mitocondrias, de los cloroplastos, parece indicar que entre bacteria y arquea habría una fusión que produciría los primeros eucariotas. Bueno, eso está confirmada la división entre bacterias y arquea respecto a LUCA, porque, como decía, hay muchas familias de proteínas que se comparten, concretamente proteínas relacionadas con el metabolismo anaerobio, la fijación de carbono y nitrógeno, y esas condiciones en las que se habría formado ese LUCA, pues, como comentábamos antes, habría sido precisamente en entornos anaerobios y en los que podrían haberse dado esa fijación de carbono y nitrógeno para poder para poder sobrevivir, que habrían sido esos entornos de respiraderos hidrotermales en temperaturas muy elevadas, disueltos en agua, sustancias como hidrógeno, metano, amonio, sulfuros, que se liberan precisamente en esos respiraderos hidrotermales. Bueno, pues dejamos aquí este tema muy interesante y continuamos en los siguientes vídeos. Mucho ánimo con el estudio.